Entonces, lo primero que nos dice Kant es que el espacio es lo que se relaciona con el sentido externo, ¿sí? Es decir, es una propiedad de la mente por medio de la cual podemos representarnos objetos como si estuvieran fuera de nosotros. Y todo aquello que está fuera de nosotros va a ser lo que se encuentra en el espacio, ¿sí? Entonces, espacio y sentido externo son dos cosas que van a estar vinculadas aquí en el pensamiento de Kant. Ahora, Kant va a dividir la exposición tanto del espacio como el tiempo en dos. Por un lado nos va a presentar una exposición que él llama metafísica y luego nos va a presentar una exposición que él denomina trascendental. La exposición metafísica, ¿sí?, es aquella que contiene todo lo que representa el concepto en tanto que es dado a priori, ¿no? Y aquí viene una primera cuestión que es pues, llamativa o interesante, ¿no? Y es, ¿por qué Kant dice aquí que se va a, o más bien se refiere al espacio como un concepto que es dado a priori, cuando justo nos dice que no, que el espacio es una intuición? Y entonces aquí es donde empezamos a ver cómo es que se va articulando todo este sistema kantiano, ¿no? Entonces, en efecto, el espacio como parte de esta estructura subjetiva que configura lo que aparece en los fenómenos es una intuición, es decir, es aquello que permite configurar en relaciones dadas en el sentido externo, es decir, como algo que está fuera de nosotros. Sin embargo, como aquí ya Kant va a exponer propiedades de esa intuición llamada espacio, en tanto que va a empezar a predicar cosas acerca de ella, pues entonces la va a tratar como un concepto, ¿no? Ya, o sea, la intuición es intuición, ¿no? La intuición espacio es intuición mientras actúa como tal. Pero una vez que empezamos a hablar del espacio y a decir qué es y cuáles son sus propiedades, entonces ya nos estamos refiriendo a él como concepto, precisamente porque ya estamos emitiendo juicios acerca del espacio, ¿no? Entonces ahí ya se involucra todo el entendimiento y los conceptos, pero esto es una cuestión nada más, o sea, es un artefacto del discurso, de que en efecto el conocimiento humano solamente puede ser discursivo, ¿sí?, según Kant. Entonces por eso es que él aquí se refiere a la exposición metafísica como aquella que contiene lo que representa el concepto, a pesar de que está hablando del espacio y el tiempo, que son intuiciones a priori, ¿no? Entonces tiene que ver con esta cuestión de discurrir y predicar algo acerca de ella, ¿no? Entonces, el primer punto importante, ¿no? El espacio no es un concepto empírico extraído de la experiencia. El espacio no es algo que se abstrae de todas las experiencias que yo tengo del mundo, ¿no?, sino que el espacio es lo que hace posible, es la condición de posibilidad de cualquier representación de cosas fuera de mí. Entonces, si ustedes ven, aquí ya empezamos a articular algunos elementos de las conclusiones a las que hemos llegado con el texto de las regiones del espacio, ¿no? Entonces, no es un concepto extraído de la experiencia, de cierta manera nos está diciendo, esto no es relativo a las cosas, ¿no? No necesitamos que haya cosas que podamos experimentar para entonces extraer el concepto de espacio, sino que el espacio como intuición es lo que hace posible cualquier representación de cosas como estando fuera de mí, ¿sí? En ese sentido, entonces, está un poco cerca de el espacio absoluto, ¿no? O sea, como algo que está antes de la aparición o la experiencia de las cosas en el espacio, ¿sí? ¿Cuál va a ser el problema? Y esto lo veremos más adelante, que el espacio absoluto es un espacio existente, es un espacio real, y resulta que el espacio como intuición pura no podemos decir que es existente, pero tampoco podemos decir que no existe, sino que tiene un estatus distinto, porque el espacio se concibe como condición de posibilidad.
y las condiciones de posibilidad no entran en el dominio de lo existente o lo inexistente. ¿Sí? Eso es algo muy importante, ¿no? Toda esta estructura subjetiva trascendental que Kant nos va a mostrar, él no está diciendo, vea, esto existe en algún lugar, ¿no? Hay un sujeto trascendental por ahí, ¿no? Como un fantasma, pues, como si fuera una cuestión a la Swedenborg, porque justo si dijera que es algo que existe, entonces caería en el mismo problema de Swedenborg, sino que es algo que se tiene que pensar que es así para que esto sea posible. Pero bajo ninguna circunstancia eso me da permiso de decir que esto que yo pienso como condición de posibilidad es algo que existe. No. Las condiciones de posibilidad están fuera del ámbito de lo existente y lo inexistente. Muy bien. La segunda característica del espacio es el fundamento de todas las representaciones externas, ¿no? Entonces es imposible tener una representación sin espacio, aunque sí es posible hacerse una representación del espacio sin objetos. Yo no puedo representarme objetos, ¿no? Como la planta, la maceta, el tarro, la mesa, incluso mi propio cuerpo, si no presupongo el espacio. Pero yo puedo hacerme una representación del espacio sin que haya cuerpos u objetos o cosas en él, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ahí Kant. Por lo tanto, el espacio es la condición de posibilidad a priori de todos los fenómenos externos. ¿Sí? La tercera característica, no es un concepto discursivo o universal, es decir, no es un concepto del entendimiento, es una intuición pura. De modo que un único espacio se fragmenta cuando hay una representación particular del mismo. O sea, esta representación, por ejemplo, que yo puedo tener en este momento del espacio que es esta habitación, es una limitación, ¿no? Es una limitación de un espacio mucho más grande que es el espacio como intuición pura. ¿Sí? No es que haya múltiples espacios, es un único espacio, y en ese sentido también hay esa característica de que sea un solo espacio es similar al espacio absoluto de Newton. Es un único espacio que se fragmenta o se limita cuando tenemos representaciones justamente de lo que hay afuera de nosotros. Lo múltiple en el espacio son limitaciones del espacio. El espacio es único, no hay varios espacios, hay un solo espacio. Y la cuarta característica del espacio en esta exposición metafísica es que el espacio, ¿no?, como intuición, es representado como una cantidad infinita dada que tiene en sí un número infinito de representaciones. O sea, a partir de la intuición espacio, que es una sola, derivan toda la infinitud de representaciones que nosotros podamos hacer del espacio. ¿Sí? Sea el espacio de esta habitación, el espacio de la calle que está allá afuera, el espacio de toda la ciudad, el espacio del país, del continente, de lo que está ocurriendo en los océanos, de lo que ocurre dentro de la Tierra, incluso de lo que ocurre al interior de nosotros mismos, el espacio de todo el universo. Todo eso son representaciones de ese espacio único que es la intuición pura. ¿Sí? Entonces, el espacio como intuición pura es uno, pero hay una infinidad de representaciones que pueden derivarse de él. Y en ese sentido, entonces, el espacio no es lo que tienen de común todas esas representaciones, que eso sería un concepto, sino que es lo que las contiene. ¿Sí ven? ¿Ven la manera como Kant utiliza la terminología del espacio absoluto de Newton para referirse al espacio como intuición pura? Es lo que contiene a todas las representaciones. Pero de nuevo, como habíamos visto en el texto sobre las regiones del espacio, el espacio absoluto no se puede percibir, no es experimentable. Entonces yo no puedo decir que sea algo que existe, como trataba de afirmar Newton. Por eso es que Kant dice, no, el espacio como intuición pura se tiene que pensar es como una condición de posibilidad, ¿no? De nuevo, yo no puedo decir si existe o no, pero es lo que necesito pensar
para que estas representaciones de conocimiento sean como son, ¿no? Que es lo que hemos visto acerca de las condiciones de posibilidad. Bueno, entonces esas son las 4 cosas que definen al espacio desde la exposición metafísica, ¿no? No es un concepto que se extrae de la experiencia, es el fundamento de todas las representaciones externas, no es un concepto, es una intuición y es una cantidad infinita dada a partir de la cual pueden surgir infinitas representaciones. ¿Listo? Ahora viene entonces la exposición trascendental de ese concepto. En la exposición trascendental lo que se trata es de dar cuenta de cómo ese concepto es el fundamento de juicios sintéticos a priori, es decir, de qué manera la intuición pura espacio se relaciona con las ciencias, cómo las hacen posibles, ¿no? Y entonces aquí es donde viene uno de los aspectos pues, más importantes de la manera como Kant piensa el espacio. El espacio es lo que hace posible el conocimiento de la geometría como sintético a priori. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante porque aquí se empieza a deshacer un poco el problema que hay con lo sintético puro, ¿no? De cómo es posible que haya un conocimiento que es completamente independiente de la experiencia. Entonces aquí nos dice Kant, vámonos a la geometría, ¿no? Y entonces resulta que en la geometría lo que aparecen son una serie de demostraciones y construcción de figuras y relaciones entre ellas que nunca van a estar en la experiencia, ¿no? Como lo veíamos en la clase de las regiones del espacio, un triángulo nunca va a estar, o sea, nunca vamos a tener la noción, la idea de triángulo como tal existente en la realidad. El triángulo es una forma, ¿sí? Es una idea. Pero entonces, para poder tener esa forma, esa idea, esa figura que es el triángulo, necesitamos la intuición pura espacio. Porque aunque las figuras geométricas no existan, ¿no?, en la realidad, en el mundo de lo corporal y de lo físico, las figuras geométricas, aquí estoy trivializando un poco el asunto, ¿no?, asumiendo que la geometría es nada más trazar figuritas y no meternos pues con todo el asunto de las demostraciones y demás, pero pensando en las figuras geométricas, ¿no?, yo no puedo trazar una figura geométrica si no tengo una intuición de espacio, porque precisamente el espacio es el que me va a permitir configurar las relaciones que forman esa figura, ¿sí? Yo no puedo pensar en un triángulo si no es con espacio, ¿sí? Incluso si yo se los trazo aquí así en el aire, ahí hay un espacio, ¿no?, mental, como intuición pura, en el cual se traza esa figura del triángulo. Entonces la geometría depende del espacio puro, ¿no? El espacio es donde se dan las relaciones que determinan lo que es una figura geométrica y sus propiedades, ¿sí? Sin espacio entonces no habría geometría. Entonces ahí ya está la conexión directa, ¿no? La intuición pura espacio es la que hace posible que en la geometría haya juicios sintéticos a priori. Porque yo no tengo que ir hasta la experiencia para saber lo que es un triángulo, simplemente tengo que trazarlo en el espacio como intuición pura, que es parte de la estructura subjetiva que me permite conocer y emitir juicios sintéticos a priori. Entonces, en el espacio como intuición pura aparecen las figuras geométricas ideales, no están en esta o aquella instancia material, ¿no? Los triángulos efectivos pueden ser muchos y muy variados, pero solo en el espacio como intuición pura se encuentra la noción geométrica de triángulo, que no es este o aquel triángulo que podamos dibujar, sino todos los triángulos. Entonces, ¿cuál es la definición de triángulo? Es una figura de 3 lados, cerrada, ¿no?, donde la suma de los ángulos internos da 180 grados, ¿sí? Ahora bien, si ese triángulo es isósceles, equilátero, escaleno, cualquier configuración que pueda tener el triángulo, si es un triángulo chiquito, si es un triángulo grande, eso no importa, pero la definición de triángulo que tiene la geometría requiere del espacio como intuición pura, ¿sí? Entonces,
Eso en relación a la geometría. Ahora, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, el espacio va a ser muy importante porque es ahí donde se encuentra la posibilidad del número como una unidad aislada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo contar cosas y tener la idea, la noción, por lo tanto, de una unidad? Precisamente porque en el espacio pueden aparecer las cosas como unidades, ¿no? Donde este tarro es una cosa, el portavasos es otra, la tablet es otra, la mesa es otra, yo soy otra. Entonces tenemos unidades que se pueden contar, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. De modo que el espacio es precisamente la condición de posibilidad de que aparezcan y que puedan ser reconocidas unidades. Y la unidad es la base de toda construcción matemática, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esa doble función del espacio como condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori, tanto de la geometría como de las matemáticas.